Mundo Yoruba. Pataquis. El pacto de Ogun y Ochosi. Un cazador llamado Ochosi había fracasado en todos sus intentos de capturar al venado. Sus flechas nunca alcanzaban la presa. Era como si una mano invisible las apartara de la dirección en que él las dirigía. Otro tanto le sucedía a Ogun, el dueño del bosque que, por su parte, preparaba constantemente trampas para atrapar al animal sin obtener el resultado apetecido. Una rivalidad sin límites había surgido entre los dos. Cada uno por su lado intentaba superar al otro en la caza del venado, pero todo era inútil. Al fin, ambos se encontraron en casa de Orula, donde habían acudido en busca de una solución a su problema. Orula les dijo que todo se veía a la mano de Elegua, quien no quería que los cazadores se amigaran sin su presencia. Debían ofrecerle una cucó al dueño de los caminos y hacer rogación con un machete y una flecha para luego llevarlos al monte. Los cazadores hicieron lo que les indicó el venerable anciano. Cuando llegaron al bosque a poner el ebó, apareció un venado de gran tamaño. Inmediatamente Ochosi lanzó la flecha y lo hirió de muerte. El animal pudo huir al monte. Ogun tomó el machete y se abrió paso en la maleza para capturar la pieza que luego compartieron amigablemente.